El espejo del vestidor improvisado reflejaba a una extraña. Elisa Navarro tocó el encaje francés del vestido, los jazmines entrelazados en su cabello, y sintió el peso de una decisión que no parecía suya. 27 días. Solo 27 días separaban a la profesora de literatura, que corregía exámenes en la mesa agrietada de su cocina, de esta novia ornamentada como muñeca de porcelana. «Señorita Navarro», la voz de la organizadora penetró sus pensamientos. «Ha llegado el momento». Elisa cerró los ojos por un instante, recordando la llamada que lo había cambiado todo. El abogado de Adrián Soler había hablado con la frialdad de quien negocia acciones en la bolsa. Una propuesta de naturaleza personal, había dicho. Ella había reído, encontrándolo absurdo. Después, sentada en aquel despacho minimalista, en la última planta de un rascacielos en el CTBA, con vistas a un Madrid que ella jamás podría alcanzar, dejó de reír. «Un año», había dicho el abogado, el doctor Fuentes, ajustándose las gafas de montura italiana. Apariencias en los eventos sociales, residencia en la mansión de los Soler, silencio sobre los términos. A cambio, sus deudas desaparecen. El tratamiento de su madre, garantizado. Su futuro asegurado. El aviso de desahucio le quemaba en el bolso aquel día. 3 meses de alquiler atrasado. La quimioterapia de su madre, cada vez más cara. Los años dedicándose a los demás, a sus alumnos, a su madre enferma, a su padre antes de morir. Todos esos años de renuncia pesaron más que el orgullo. Ella aceptó. Ahora, caminando por el pasillo decorado con orquídeas blancas que costaban más que su salario mensual, Elisa sentía cada paso como si pisara arenas movedizas. El jardín de la mansión de los Soler, en La Moraleja, se había transformado en un escenario de cuento de hadas para los 200 invitados más influyentes de Madrid. Bajo el dosel de jazmín, Adrián esperaba. Él era aún más imponente en persona que en las revistas. Alto, hombros anchos bajo el traje italiano impecable, cabello oscuro perfectamente peinado y aquellos ojos de un azul glacial que parecía calcular cada movimiento 3 pasos por delante. Cuando sus miradas se encontraron, Elisa juró haber visto un destello de algo. ¿Vulnerabilidad? ¿Duda? Pero fue solo un segundo, quizás el reflejo de la luz dorada del atardecer. El juez de paz, un hombre corpulento con voz de barítono, inició la ceremonia. Cada palabra sobre amor eterno y compromiso sonaba a acusación en los oídos de Elisa. Cuando llegó el momento de los votos, ella dudó. El silencio se extendió por un segundo demasiado largo. Adrián se inclinó, sus labios cerca de su oído, el perfume caro invadiendo sus sentidos. «Nada será cancelado», susurró con calma quirúrgica. «Este matrimonio es real». El suelo pareció hundirse bajo los pies de Elisa. ¿Real? ¿Qué quería decir con real? El acuerdo era de 1 año, apariencias, nada más. Pero 50 pares de ojos de la élite madrileña esperaban su respuesta. Retroceder ahora sería un escándalo, y el escándalo era un lujo que ella no podía permitirse. «Acepto». Su voz salió más firme de lo que esperaba. El beso fue breve, los labios de Adrián fríos contra los suyos. Cuando él le colocó la alianza en el dedo, Elisa notó que era diferente de la que le habían mostrado en los ensayos. Esta tenía diamantes más grandes, más ostentosa, más definitiva. Durante la firma del registro, el cuerpo de él bloqueó estratégicamente su visión de los papeles. Ella firmó donde le indicaron, la mente aún procesando sus palabras. Real. La recepción fue una sinfonía de falsedad. Elisa sonrió a personas que la miraban con curiosidad mal disimulada. «La profesora afortunada», escuchó susurrar a alguien, de la sala de clases directa a la mansión. El brazo de Adrián permaneció en su cintura durante toda la fiesta, posesivo, pesado como grilletes de terciopelo. Cuando finalmente consiguió un momento a solas en el baño de mármol de Carrara, Elisa encaró su reflejo. «¿Qué significa que este matrimonio sea real?», preguntó tan pronto como volvió a su lado. Adrián tomó 2 copas de champán de un camarero
entregándole una con elegancia estudiada. «Pequeñas alteraciones de última hora», dijo con la levedad de quien comenta el tiempo. «Nada sustancial. Los términos financieros permanecen intactos». «Me ha engañado». Ella mantuvo la voz baja, la sonrisa fija para los observadores. «Engañar es una palabra fuerte». Él sorbió el champán. «Digamos que omití detalles innecesarios. Ha recibido lo que le fue prometido. Sus deudas pagadas, tratamiento para su madre, estabilidad financiera. Por un año. El acuerdo era de un año. El acuerdo cambió». Su voz tenía un hilo de acero bajo la seda. «¿Piensa denunciar públicamente que se casó por dinero? ¿Demandarme? ¿Con qué pruebas? ¿Con qué abogados?» Él sonrió a una pareja que pasaba, saludó cordialmente. «Piense en la repercusión, Elisa. Profesora se vende a millonario. Su reputación destruida, su madre avergonzada, y al final usted perdería. Tengo los mejores abogados del país». «¿Por qué?» La palabra escapó como súplica. «¿Por qué está haciendo esto?» «Porque necesito una esposa de verdad, con todas las implicaciones legales y sociales. Y usted, querida Elisa», pronunció querida como si la palabra tuviera un sabor amargo, «es perfecta para el papel». «Esposa», repitió ella, la palabra pesando como una sentencia. «Mi esposa», corrigió él, y había algo sombrío en sus ojos ahora. «A todos los efectos». La suite principal de la mansión Soler era más grande que el apartamento entero de Elisa Navarro. Aquella primera noche, lloró hasta que las lágrimas se secaron, dejando tras de sí solo una decisión cristalina, acerada. Si la habían convertido en una pieza de un juego que no había elegido, aprendería las reglas, y cuando fuera posible, las doblegaría a su favor. A la mañana siguiente, bajó a desayunar con vaqueros y una blusa sencilla, un pequeño acto de rebeldía contra el guardarropa de alta costura que, como por arte de magia, había aparecido en su vestidor. Ramón, el mayordomo que llevaba 3 décadas al servicio de la familia, sirvió el café sin asomo de sorpresa. Adrián, en una camisa blanca informal, parecía perfectamente cómodo en su reino de mármol pulido y poder tácito. «¿Has dormido bien?», preguntó sin levantar la vista de su tablet. «¿Cómo duerme una persona sabiendo que ha sido engañada?». Él finalmente la miró. «No fuiste engañada. Los términos han cambiado. Es diferente. Es fraude. Son negocios». En la biblioteca, otra estancia que más bien parecía el decorado de una película, Adrián depositó sobre la mesa de caoba un contrato aún más extenso que el original. «Si vamos a hacer esto», dijo, «hagámoslo bien». Elisa leyó cada línea, cada cláusula, con el estómago encogiéndose a cada descubrimiento. No había mención alguna a un año. Había términos sobre residencia obligatoria, asistencia a eventos sociales, mantenimiento de apariencias públicas. Incluso había menciones discretas sobre la consumación del matrimonio tras un período de adaptación mutuamente acordado. Y al final, una cláusula que establecía un plazo mínimo de 3 años antes de que cualquier separación pudiera iniciarse sin la pérdida de todos los beneficios prometidos. ¿3 años? Levantó la vista. ¿Quieres mantenerme atrapada durante 3 años? Quiero un matrimonio que parezca real. Los divorcios demasiado rápidos levantan sospechas. ¿Sospechas de qué? ¿Qué estás ocultando? Por un momento, algo cruzó su rostro. Cansancio, quizás, o arrepentimiento. «No necesitas saberlo todo». «Soy tu esposa», escupió la palabra. «Tengo derecho a saber en qué me he metido. Es precisamente por ser mi esposa por lo que algunas cosas deben permanecer protegidas. Esto es secuestro, un encierro forzoso. Esto es un acuerdo mutuamente beneficioso. Tienes libertad para ir y venir. Puedes mantener tu empleo, a tus amigos. Solo vives aquí y me acompañas a eventos sociales. ¿Y si me niego? Entonces tu madre perderá el tratamiento. Tus deudas volverán, y te enfrentarás a un proceso por incumplimiento de contrato que te dejará aún más endeudada». Se levantó abotonándose la chaqueta. «Piensa bien, Elisa, no soy tu enemigo. Podemos hacer de estos 3 años civilizados». «¿Civilizados?»,
repitió ella con amargura. O difíciles. La elección es tuya. Antes de que ella pudiera responder, Carla, la asistente personal de Adrián, entró apresurada. Señor Soler, su abuelo está en línea. Es sobre los Durán. El rostro de Adrián se contrajo al instante. Con permiso, le espetó a Elisa, abandonando la sala con una prisa abrupta. Elisa se quedó sola con el contrato entre sus manos, y con la certeza punzante de que aquella historia ocultaba mucho más que un excéntrico millonario buscando una esposa. En el almuerzo de aquel día, en el selecto Club Puerta de Hierro de Madrid, Elisa conoció a Leopoldo Soler. El patriarca de la estirpe contaba con 82 años, mas sus ojos exhibían el mismo azul implacable de su nieto, y eran a la par igual de calculadores. «Así que tú eres la muchacha que cautivó a mi nieto», articuló, estudiándola con la meticulosa frialdad con que un científico analiza una cobaya. «Más bien fui cautivada que quien cautivó», replicó Elisa, la fatiga del alma demasiado profunda para cualquier atisbo de disimulo. Leopoldo rió, un sonido árido como el crujir de hojas secas. «Honesta. Bien. Aborrezco los rodeos», hizo un ademán al camarero. «Seré directo contigo, ya que mi nieto evidentemente no lo fue. ¿Sabes quiénes son los Durán?» «No. Nuestros mayores rivales desde hace 4 décadas. Ricardo Durán y yo fuimos socios, amigos incluso, hasta que él intentó arrebatarme a mi prometida Isabel, la abuela de Adrián. Ella eligió quedarse conmigo, pero Ricardo jamás lo superó. Dividimos la empresa, nos convertimos en acérrimos competidores, y ahora pretenden arrasar con todo lo que he construido. ¿Y qué tiene esto que ver conmigo? Mi testamento contiene una cláusula. Para que Adrián herede el control total del grupo, debe estar casado de forma estable durante un mínimo de 3 años. Cualquier escándalo, separación o evidencia de unión fraudulenta antes de ese plazo. Y las acciones pasarán a un consejo que, sin duda, las venderá a los Durán. Elisa sintió que las piezas del puzzle encajaban con una claridad desoladora. Por eso el matrimonio real, por eso los 3 años, por eso tú. Leopoldo la escrutó con fijeza. Adrián podría haber elegido a cualquier heredera de nuestra estirpe, pero todas poseen conexiones, lealtades dudosas. Tú eres inmaculada, sin lazos con nuestro mundo, imposible de ser comprada por los Durán porque careces de ambiciones en él. Fui elegida por ser insignificante. La punzante revelación dolió más de lo que cabría esperar. Fuiste elegida por tu integridad, la corrigió Leopoldo. Mi nieto investigó a fondo antes de hacer la propuesta. Profesora dedicada, hija devota, jamás un escándalo. Alguien que cumple los acuerdos, incluso cuando resultan arduos. Él me engañó. Él protegió información sensible. Si hubieras conocido el valor real en juego, podrías haber exigido mucho más, o haberte sentido tentada a traicionar el acuerdo. Yo nunca. Todos tienen un precio, muchacha. La cuestión reside en descubrirlo. El tuyo, lo descubrimos. No es dinero para ti, sino seguridad para quienes amas. Eso te confiere fiabilidad. 3 semanas se deslizaron en una rutina de lujo vigilado. Elisa mantenía su empleo en la escuela, una pequeña victoria que le había arrancado a Adrián. Pero regresaba cada noche a la mansión. Los empleados la trataban con una deferencia calculada. Ramón, el mayordomo, parecía saberlo todo y, a la vez, no decir absolutamente nada. Adrián salía antes del amanecer, regresaba tarde en la noche. La guerra corporativa con los Durán consumía sus horas. Apenas se hablaban más allá de lo necesario. Hasta la mañana en que Elisa lo encontró en la biblioteca a las 5, rodeado de papeles, la camisa arrugada, el cabello revuelto. Parecía humano por primera vez. «¿Café?», ofreció ella, sin saber por qué. Él la miró sorprendido. «Sería...». Bueno, mientras preparaba el café en la cocina industrial, Elisa se preguntó por qué estaba siendo amable con su carcelero. Quizás porque, en ese instante, él parecía tan atrapado como ella. «Gracias», dijo él cuando ella volvió con 2 tazas. Se sentaron en silencio durante unos minutos.
el aroma del café llenando el espacio entre ellos. Los Durán hicieron una nueva oferta a los accionistas minoritarios, dijo de repente. Están ofreciendo el doble del valor de mercado. ¿Y eso es malo? Es el fin, si lo consiguen. 40 años de trabajo de mi familia, destruidos por una venganza antigua. ¿Por qué Ricardo Durán odiaba tanto a tu abuelo? ¿Solo por Isabel? Adrián la estudió por un momento. ¿De verdad quieres saber? Soy tu esposa, dijo ella sin la amargura de antes. Para bien o para mal estoy en esto. Mejor entender el juego completo. Él suspiró. Ricardo Durán y mi abuelo eran más que socios. Eran como hermanos. Crecieron juntos. Construyeron el imperio juntos. Isabel era prima de Ricardo, prometida a él por un arreglo familiar. Pero ella y mi abuelo se enamoraron. Amor real, de esos que desafían todo. Y ella eligió el amor. Eligió. Y Ricardo nunca perdonó, no por la mujer en sí, sino por la traición del amigo, por la ruptura del acuerdo, por haber sido preterido. Elisa pensó en sus propias elecciones, en cómo había ido a parar allí. A veces no elegimos de quién nos enamoramos. No. Adriana sintió, y había algo extraño en su voz. No elegimos. El momento fue interrumpido por Carla, que entró apresurada. Señor Soler, tenemos un problema. Miró a Elisa, dubitativa. Puedes hablar, dijo Adrián. Ella necesita saber. Se ha filtrado una foto. Elisa con otro hombre, 2 semanas antes de la boda. Están insinuando que el matrimonio se arregló a toda prisa para encubrir algo. Elisa sintió que la sangre se le helaba. ¿Qué foto? Yo no estuve con nadie. Carla mostró la tableta. Era una foto de ella abrazada a un hombre, claramente íntima, pero Elisa nunca había visto a ese hombre en su vida. Es un montaje, dijo inmediatamente. Esto nunca sucedió. Lo sé, dijo Adrián con calma. La cuestión es probarlo antes de que el daño esté hecho. ¿Los Durán? Preguntó Carla. ¿Quién más sería? Adrián se levantó ya en modo estratega. Necesitamos contraatacar inmediatamente. Desmentidos, abogados. No, le interrumpió Elisa. Ambos la miraron con sorpresa. Esto solo les dará más munición. Dirán que estamos a la defensiva porque es verdad. Entonces, ¿qué sugieres? Preguntó Adrián, genuinamente intrigado. Demostramos que somos reales, que nuestro matrimonio es demasiado sólido para que los chismorreos lo tambaleen. ¿Cómo? Elisa respiró hondo. Esa gala benéfica, la de mañana. Iremos juntos, pero no como la pareja de negocios que somos. Iremos como si estuviéramos enamorados. ¿Puedes fingir eso? Había un tono extraño en su pregunta. La cuestión es, ¿tú puedes? Se miraron fijamente durante un largo momento. Carla carraspeó. Pilar Durán ha confirmado su presencia en la gala. Ella, sin duda, intentará montar una escena. Entonces le daremos un espectáculo, dijo Elisa con una determinación que no sabía poseer. Pero antes, necesito saber algo. Miró fijamente a Adrián. ¿Por qué yo? En serio, no me vengas con esa historia de integridad. Investigaste a cientos de mujeres. ¿Por qué yo? Adrián dudó. Fue Carla quien respondió. Muéstrale la sala. Carla. Necesita saber en qué se está metiendo, jefe, completamente. Adrián pareció debatir consigo mismo, y luego asintió. Carla los guió por un pasillo que Elisa nunca había explorado, hasta una puerta que parecía más un panel de madera. Dentro, monitores cubrían las paredes, cámaras, gráficos, información deslizándose en tiempo real. Bienvenida al centro de operaciones, dijo Carla. Desde aquí monitorizamos cada movimiento de los Durán. Y ellos, sin duda, tienen algo similar sobre nosotros. Elisa sintió náuseas. Me espiasteis. Investigamos, corrigió Adrián. Había una lista de candidatas. Todas fueron investigadas. ¿Y? Y fuiste la única que, al encontrar una cartera con 5.000 euros en la calle, fue hasta la comisaría para entregarla. La única que rechazó la propuesta de una madre rica para aprobar a su hijo suspendido. La única que nunca, en ningún momento, comprometió sus principios por dinero. Hasta que aceptaste tu acuerdo.
dijo ella amargamente. Hasta que aceptaste salvar a tu madre, corrigió él. No fue por ti, fue por amor. Eso te hace. ¿Fiable? Humana, dijo él suavemente. Real, en un mundo de apariencias. El silencio que siguió se cargó de significados tácitos. La gala. Carla rompió el momento. Necesitamos preparar todo. Si vamos a hacer esto, tiene que ser impecable. La noche siguiente llegó demasiado deprisa. Elisa llevaba un vestido rojo que abrazaba sus curvas, el cabello suelto en ondas, un maquillaje que realzaba sus ojos. Cuando bajó la escalinata, Adrián la estaba esperando. Por un momento él pareció olvidar cómo respirar. «Estás», comenzó para luego detenerse. «Lista para la guerra», completó ella. Él le ofreció el brazo. «Entonces vamos a la batalla». El salón del Mandarín Oriental Ritz Madrid estaba repleto de la élite madrileña. En cuanto entraron, Elisa sintió cómo todas las miradas se posaban en ellos. Los susurros comenzaron de inmediato. «Ignora», le murmuró Adrián al oído, su aliento provocándole escalofríos. Más fácil decirlo que hacerlo. «Entonces piensa en algo más». Él la atrajo sutilmente más cerca. «Piensa que cada persona aquí te envidia. ¿Por estar casada contigo?» Ella arqueó una ceja. «Por ser la única persona en este salón que es exactamente quien parece ser». Antes de que ella pudiera responder, Pilar Durán se acercó. 60 años, elegante y afilada como una navaja, con una sonrisa de tiburón. «Adrián, querido», ronroneó. «Y esta debe ser la profesora». «Elisa», se presentó ella antes de que Adrián pudiera hacerlo. «Encantada, señora Durán. Adrián me ha hablado mucho de ustedes». «¿De verdad?» Los ojos de la mujer brillaron peligrosamente. «¿Y qué dijo?» «Que son unos adversarios formidables», Elisa sonrió dulcemente, «y que las rencillas ancestrales a veces ciegan a las personas ante las oportunidades presentes. Una perspectiva interesante para alguien tan nueva en nuestra realidad». A veces los ojos nuevos ven con más claridad. Javier Durán se unió a ellos, 40 años con una mirada analítica. Matrimonio relámpago, ¿no? Unas semanas de la nada al altar. «Cuando lo sabes, dijo Adrián, atrayendo a Elisa hacia sí. «Claro», Javier sonrió. «Aunque el momento es conveniente, justo antes de la junta de accionistas». «¿Saben qué es aún más conveniente?» Elisa ladeó la cabeza. «Fotos falsas apareciendo justo antes de una gala importante. Casi como si alguien quisiera crear un escándalo». El silencio fue eléctrico. «No sé de qué habla», dijo Pilar fríamente. «¿No? Qué pena. Creí que personas inteligentes como ustedes apreciarían la ironía. Gastar tanto dinero en montajes cuando la verdad es mucho más simple». Elisa entrelazó sus dedos con los de Adrián. «Nos enamoramos. Sin conspiraciones, sin contratos secretos. Solo dos personas que se encontraron en el momento adecuado. ¡Qué romántico!». Pilar destiló sarcasmo. «Y completamente inverosímil». Elisa sintió a Adrián tenso a su lado. Era el momento de la verdad, de jugárselo todo. «¿Sabe que es inverosímil?». Ella encaró a Pilar. Pasar 40 años alimentando odio por algo que nunca les perteneció. Isabel escogió a Leopoldo. Ricardo Durán perdió. Fin de la historia. Pero ustedes transformaron el resentimiento en legado, enseñando a generaciones a odiar de forma vicaria. ¿Cómo se atreve? «Me atrevo porque no tengo nada que perder», continuó Elisa. «No vengo de su mundo. No juego con los mismos miedos. Y quizás sea eso lo que les asusta. Que Adrián haya elegido a alguien fuera del tablero de ajedrez que ustedes crearon. Usted no sabe nada de nuestra historia», Javier siseó. «Sé que es triste», dijo Elisa simplemente. «Despilfarrar tanto talento, tanto tiempo, tanta energía en venganza, lo que podrían haber construido juntos, pero prefirieron destruir». Adrián apretó su mano, una advertencia silenciosa. Pero Elisa estaba cansada de ser un peón. «¿Saben cuál es la diferencia entre ustedes y yo?», preguntó. «Yo sé exactamente cuánto vale mi dignidad.
y no está en venta, ni por amenazas, ni por montajes, ni por todo el dinero de los Durán. Pilar dio un paso amenazador, pero la música comenzó. Un vals. Con permiso, dijo Adrián suavemente. Le prometí este baile a mi esposa. Él la guió a la pista antes de que los Durán pudieran responder. Elisa temblaba ligeramente, la adrenalina corriendo por sus venas. Eso fue, comenzó Adrián. ¿Estúpida? Magnífico, corrigió él, haciéndola girar. Nadie se había enfrentado a los Durán así. Alguien tenía que hacerlo. Bailaron en silencio por un momento, sus cuerpos moviéndose con una sincronía asombrosa. Elisa, dijo él suavemente. Sobre la foto. Sé que sabes que es falsa. No es eso. Él dudó. Es que cuando la vi, aún sabiendo que era mentira, sentí. Se detuvo como si las palabras fueran demasiado pesadas. ¿Qué sentiste? Celos, admitió, lo cual es ridículo porque nuestro matrimonio es... Es que, Adrián, lo desafió ella, deteniéndose en medio del baile. ¿Qué es nuestro matrimonio? El salón entero parecía estar observando. Era el momento, la prueba final. Adrián tocó su rostro con una delicadeza inesperada. Está a punto de volverse real, murmuró, y la besó. No fue el beso frío del altar, fue fuego y verdad, promesa y rendición. Elisa olvidó dónde estaba. ¿Quién estaba mirando? Solo existía Adrián, el sabor a vino en sus labios, la mano de él en su cintura anclándola mientras el mundo giraba. Cuando se separaron, el salón estaba en silencio. Entonces alguien comenzó a aplaudir. Otros le siguieron. En segundos, los aplausos llenaron el ambiente. Elisa vio a Pilar Durán marcharse furiosa. Javier pisándole los talones. Batalla ganada. Pero fue la mirada de Adrián la que la atrapó. Ya no había hielo en aquellos ojos azules. Había algo peligrosamente cercano a la esperanza. Necesitamos hablar, dijo él con voz ronca. Lejos de aquí. En la terraza del hotel, con la ciudad brillando debajo, Adrián parecía luchar con las palabras. No planeé esto, comenzó. ¿El beso? Sentir, pesto, lo que sea que esto sea. Él se pasó una mano por el pelo, despeinando el peinado perfecto. Debería ser solo una solución, práctica, limpia, temporal. ¿Y ahora? Ahora me acuesto despierto pensando en ti en la habitación de al lado. Cuento las horas hasta que vuelvas de la escuela. Invento excusas para estar en el mismo ambiente. Él la miró fijamente. Estoy atrapado en mi propia trampa. Elisa sintió el corazón acelerarse. Me aprisionaste en este matrimonio contra mi voluntad. Lo sé. ¿Y si pudiera volver atrás? Se detuvo. No, no volvería, porque no te habría conocido de otra forma. Nuestros mundos jamás se cruzarían. Eso no justifica lo que hiciste. No, asintió. Nada lo justifica, pero quizá podamos hacerlo. Real, verdaderamente real, sin contratos, sin amenazas. ¿Cómo? Empezamos de nuevo. Sinceridad absoluta. Tú preguntas cualquier cosa, yo respondo. Sin secretos, sin estratagemas. ¿Cualquier cosa? Cualquier cosa. ¿Por qué estabas tan desesperado por una esposa que arriesgaste todo con esta farsa? Adrián respiró hondo. Porque mi abuelo está muriendo. Cáncer terminal. De 3 a 6 meses. Él quiere verme establecido, el imperio a salvo antes de marcharse. Y yo no podía negarle eso. No después de todo lo que sacrificó por mí. Elisa sintió que la última pieza encajaba. De ahí la prisa. De ahí los 3 años. En 3 años habré consolidado el poder suficiente para resistir a los Durán en solitario. ¿Y yo? Tú serías libre, con una compensación generosa, como prometido. ¿Y si no quiero ser libre? El silencio se extendió entre ellos, denso de posibilidades. ¿Qué estás diciendo, Elisa? Estoy diciendo que quizá, solo quizá, algo real ha nacido de toda esta mentira. Respiró hondo. Pero necesito algo de ti. ¿Qué? Una elección, real, sin contratos, sin amenazas. Me dejas ir ahora, anulamos todo, cada uno sigue su vida.
o nos quedamos juntos, pero porque lo elegimos. Cada día lo elegimos. ¿Y tu madre? ¿El tratamiento? Me las arreglaré. Siempre me las he arreglado. ¿Te irías? ¿Incluso después de hoy? Me iría, porque no quiero estar donde no soy elegida libremente. Adrián la estudió durante un largo momento. Entonces sacó su móvil y llamó al doctor Fuentes. Prepara los papeles de anulación, sí, ahora, y mantén el pago del tratamiento médico de la señora Navarro. No, no es negociable. Colgó y la miró fijamente. Listo, eres libre. Elisa sintió lágrimas picarle los ojos. ¿Así? Así. La elección es tuya ahora. Ella miró la ciudad allá abajo. Pensó en su vida pequeña y segura. Después miró a Adrián, este hombre complejo que la había aprisionado y ahora la liberaba. Necesito tiempo para pensar. Todo el tiempo que necesites. Elisa asintió. Comenzó a alejarse. Entonces se detuvo. Adrián, el beso, ¿fue real? El único momento completamente real desde que nos conocimos, respondió él sin dudar. Ella salió, dejándolo solo con las luces de la ciudad y el peso de sus decisiones. 3 días después, Elisa regresó a la mansión. Ramón abrió la puerta, una pequeña sonrisa rompiendo su usual compostura. Señora Soler. Todavía no, Ramón, pero quizá pronto. Encontró a Adrián Soler en la biblioteca, justo donde todo había comenzado. Él alzó la mirada, la esperanza y el temor pugnando en su rostro, una batalla muda que ella comprendió. «Tengo mis condiciones», dijo ella sin preámbulos, su voz firme, aunque el pulso le martilleara en las sienes. «Dime». «Ni rastro de contratos. Lo intentaremos, de verdad. Si no funciona, cada uno seguirá su camino, sin procesos ni amenazas veladas». Adrián asintió, su voz apenas un susurro cargado de alivio. «Acepto. Mantengo mi empleo, mi independencia». «Claro. Y dejarás de esconder cosas. ¿Somos compañeros o no somos nada?» «Lo prometo». Elisa respiró hondo, un aliento que parecía arrastrar el peso de meses de incertidumbre. «Entonces me quedo. Elijo quedarme». La sonrisa de Adrián Soler iluminó el suntuoso espacio, disipando la solemnidad de los estantes repletos de volúmenes ancestrales. «Yo te elijo a ti también, hoy y cada día». Cuando él la besó esta vez, no había público que observar, ni estrategia que ejecutar. Solo 2 almas que habían tropezado con el amor en el rincón más inverosímil, de la manera más impensable. Desde fuera, Ramón, el mayordomo, sonrió discretamente y cerró la pesada puerta de la biblioteca. Al fin y al cabo, algunos momentos merecían intimidad sagrada, y algunos amores, por torcidos que fueran sus inicios, siempre encontraban su cauce hacia la verdad. En la mansión Soler, donde antaño habían reinado secretos y la sombra de las mentiras, algo genuino finalmente florecía. Y si los Durán continuaban sus intrigas, si el mundo corporativo seguía siendo implacable, al menos ahora Elisa y Adrián enfrentarían todas las inclemencias juntos, por elección, genuina y sincera.